De panzazo. ¿Qué está pasando en México con respecto a la educación? Esa es la pregunta que se plantean los productores y directores de este documental para hacer la película. Y en el transcurso de su investigación y de sus entrevistas pudimos ver lo siguiente. Hay muchos lugares que los maestros no están bien preparados, es decir, que no tienen todos los conocimientos para poder impartir cursos. También que no tienen interés por enseñar y abandonan las escuelas, y nadie toma manos en el asunto. La mayoría de los maestros reprobaron el examen que los acredita como tales, lo cual desde ahí los hace malos maestros. Y lo más impresionante es que las públicas están peor que las privadas, pero las privadas tampoco están muy bien, con respecto a los conocimientos impartidos por los maestros. Los alumnos dejan de ir a la escuela, pocos se gradúan de primaria, secundaria, preparatoria y profesional. No tienen los medios suficientes para impartir las clases en algunos lados. Por ejemplo, no hay televisoras, los bancos están rotos, no hay electricidad, el sonido está atrofiado, entre otros. Y todo esto porque el 93% del dinero que recibe esta secretaría no sabemos bien para qué se usa y no más solo un 7% lo usan para infraestructura. Y por el otro lado, las autoridades no están haciendo nada, es más, ni siquiera saben cuántos maestros tienen. Vemos que en el sindicato el Bester Gordillo habla con mucho cinismo y sin importancia ante la problemática que se está viviendo. Hace mucho tiempo Corea y México estaban en el mismo nivel de escolaridad, incluso hasta Corea más bajo, pero hoy en día Corea es de los más altos en educación, donde la mayoría de sus estudiantes realizan casi todos sus estudios y tienen trabajo. El 21% de los ingresos de la federación se va a la educación. De hecho, es de los países que más recibe dinero para esta área y es de los más pobres en educación. México tiene gran potencial, pero hay demasiada corrupción por parte de los que dirigen y nadie hace nada. Gracias a esta película podemos ver los primeros pasos a la revolución de la educación. ¿Qué opinas de la educación en México? Estamos mal, que se ha dejado de poner atención de forma muy severa por parte del gobierno federal, que tenemos que mejorar ese tema. Es muy importante para el desarrollo de cualquier país, en particular el de México. ¿Por qué crees que el nivel de la educación en México esté en los últimos lugares en los rankings mundiales? Porque por el gobierno, porque no está haciendo la labor, no se ha puesto más estricto y porque además el sindicato de maestros de este país realmente sus dirigentes nada más velan por interés de ellos. ¿Asocias los problemas sociales con el nivel de educación aquí en México? Sin duda, todos los problemas que tenemos actualmente en materia de inseguridad, de delincuencia común, están asociados a la falta de educación que tienen nuestros jóvenes hoy en día. ¿Y qué soluciones propones? Simplemente que hay un cambio radical en el sistema educativo de este país, que realmente los dirigentes, tanto el sindicato como... Hola, Olga. Hola. Oye, ¿te puedo hacer una entrevista? Sí, claro. ¿Qué opinas sobre la educación en México? Creo que todavía falta un largo camino por recorrer para que mejore, o sea, creo que no es la excelente, estamos entre los peores lugares del mundo de educación. Sí. ¿Por qué crees que el nivel de la educación en México está en los últimos lugares? Por lo mismo, porque el gobierno no invierte lo suficiente para, o sea, para en la educación, no prepara maestros, o sea, no hay suficiente inversión. Bueno, ¿asocias los problemas sociales con el nivel de educación en México? Sí, yo creo que sí, porque al tener problemas en los hogares mexicanos, o sea, la falta de recursos, la misma falta de recursos hace que los niños, o sea, dejen la escuela porque los papás los ponen a trabajar ¿Y qué solución propones? Solución, pues primero que nada que el gobierno invierta más en fondos educativos, o sea, para la educación y que los maestros estén mejor preparados. Gracias, Olga. Muy buenos días, le voy a hacer unas preguntas sobre educación. La primera es, ¿qué opinas sobre la educación en México? Bueno, en lo personal y en la experiencia que tengo en la administración pública, considero que el tema de educación es el principal problema que tiene nuestro país. No es la seguridad pública, no son las finanzas nacionales, no es el tema del petróleo. Yo creo que México es una sociedad que le falta mucha educación. Somos un pueblo inculto, nos falta mucho la preparación en nuestra educación. Y es correcto y honesto decirlo que también ha sido parte del sistema político mexicano porque
entre tanto más gente con falta de educación tengamos, más control político tenemos sobre la sociedad. Muy bien. ¿Por qué cree que el nivel de la educación en México está en los últimos rankings mundiales? Precisamente porque no se le ha dado la importancia que se tiene, por querer tener un posicionamiento político sobre ciertas masas, sobre el colectivo nacional. Y es ahí donde, bueno, hay un compromiso. Creo que el gobierno mexicano, junto con los otros dos niveles de gobierno, como son los estados y los municipios, es donde tienen que conjuntar esfuerzo y abonarle, cuando menos, algo a la gran deuda que se tiene con la sociedad mexicana. ¿Asocia estos problemas sociales, asocia los problemas sociales con el nivel de educación en México? Por supuesto que sí. Es consecuencia de, es decir, cuando la gente llega un momento en que está tan lastimada, la gente se siente enfadada con sus propias autoridades porque no les resuelven sus problemas, porque están haciendo mal el uso de los recursos, y no hablo nomás de los recursos financieros, sino de los recursos materiales, de los recursos educativos, que es el tema que se está tratando ahorita. Bueno, llega un momento que la gente ya rebasa los límites de su paciencia, y de ahí es que se empiezan a dar movimientos sociales importantes en nuestro país. Afortunadamente, y todos han sido de una manera u otra controlados, pero no quiere decir que solucionados. Entonces es un peligro latente que estamos teniendo en muchas partes del país, principalmente en la zona sur de nuestra república. Y por último, ¿qué soluciones propone muy brevemente? Yo creo que tenemos que darle una muy buena revisada al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Yo creo que darle una sacudida a todo el presupuesto de la Secretaría de Educación Pública. Es la secretaría que mayor presupuesto tiene en el gobierno federal. Ahí está la clave, yo creo, como para poder iniciar una buena reforma educativa. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Bye bye. Bye. ¿Estás? Muy bien. Qué bueno. Oye, tengo unas preguntitas que hacerte A ver, acerca de la adelante. educación. Quiero saber tu opinión, ¿verdad? ¿Qué opinas sobre la educación en México? Pues yo creo que la educación en México está poco incentivada. Creo que hay muchos esfuerzos por hacer en ese sentido. Eh, Empezando desde los programas educativos hasta como los motivadores que se utilizan pues, para que la gente se quiera educar y para que la gente quiera estar preparada para un futuro. Yo creo que, no sé si me estoy adelantando un poco, pero yo creo que muchos de los resultados que tenemos en nuestros gobiernos, en nuestra situación social laboral, pues se debe en gran parte a la deficiencia en la educación en México. Okay. Oye, ¿por qué crees que el nivel de la educación en México está en los últimos lugares de los rankings mundiales? Yo creo que precisamente tiene que ver con lo que te mencionaba en la primera pregunta, y también tiene que ver que se ha hecho una cultura que hemos solapado, en donde muchas de las cosas se obtienen en base a la trampa, a la corrupción, y no solo lo vemos en las escuelas, donde es normal copiarse, es normal traer acordeón, sino también lo vemos en los escaños políticos, en donde la gente se presta a corrupción y se presta a hacer las cosas de manera desviada para obtener los recursos de manera fácil. Y bueno, también lo vemos incluso en la cuestión del crimen social y el crimen organizado que estamos observando, en donde la gente se ha acostumbrado a no esforzarse, sino a obtener resultados fáciles. Y bueno, eso ha fomentado pues básicamente una cultura que yo creo que la mayoría de los mexicanos hemos solapado y hemos permitido, a final de cuentas. Nos ha llevado a un súper bajo nivel. Exacto. Okay. ¿Crees que los problemas sociales sean por el nivel de educación que tiene México? Definitivamente tiene mucho que ver. Hay quienes dicen que el poder de un país es la participación de su gente por ahí. Y yo les preguntaría, pues, ¿para qué quieres la participación de una gente no preparada? ¿Para qué quieres la participación de una gente que no le... ¿Cómo esperas incluso la participación de una gente que no está preparada, que no está educada y que no encuentra? ¿O cómo esperas que la gente que no está preparada valore la importancia, por decir, de la democracia, o que pueda valorar la importancia de la democracia? Por eso también creo que nos topamos, bueno, con todo lo que ya mencioné, el crimen organizado. Yo creo que la cantidad de gente que no está preparada es mucha.
y mucha de la gente que está preparada incluso o que tiene cierto nivel de educación no hay un incentivo o no viven una calidad de vida adecuada porque son abusados por aquellos que solapan la corrupción. Este, y creo que también se traduce, lo vemos por ejemplo si nos asomamos al ámbito político, al Congreso de la Unión y observamos los debates y la formación de leyes, la dinámica que ahí se lleva, pues ahí uno se da cuenta del bajo nivel de educación y la repercusión que tiene pues incluso en nuestros escaños políticos y en las decisiones que se toman para la sociedad mexicana en general. Yo creo que también debido a la ignorancia, mucha gente a veces vota por un candidato porque está guapo o porque remueve sus emociones. ¿Sí? Y eso es algo muy normal que nos topamos hoy en día. Nos topamos con que los educadores de nuestra sociedad son gente como Televisa, gente como Salinas Pliego de TV Azteca, y lo que ellos deciden es lo que la gente cree que está correcto. Entonces yo creo que tiene pues repercusiones importantísimas porque a final de cuentas la gente termina no teniendo herramientas para salir adelante, la gente termina no teniendo creatividad para resolver sus problemas, la gente termina quedando orillada a manera que tiene que acudir a recursos no legales como es el hecho del crimen, del robar, de la violencia o del no hacer simplemente nada, tipo gente pandilleros, nos topamos con muchas de esas realidades que a final de cuentas provocan inestabilidad social y por eso también nos topamos con penales repletos de gente y estoy seguro de que el 90% mínimo no tiene una educación adecuada, sino es gente que no tiene estudios y que se vio orillada a caer en el crimen para de alguna manera sobrevivir y subsistir. También si te topas con esa situación de educación, pues también tiene su repercusión en el ámbito ético. ¿Cómo esperas que gente sin educación tenga valores éticos, tenga una conciencia formada? ¿Cómo esperas que gente sin educación a final de cuentas pueda construir un país? Claro. Entonces, si los que tenemos las oportunidades, los que hemos sido educados y los que hemos ido a la universidad no fomentamos o no hacemos propuestas de educación, entonces el país nunca va a avanzar, ¿sí? Y si los que tenemos las oportunidades de proponer, no empezamos a generar un círculo virtuoso, ocurre el estancamiento precisamente. Y por eso nuestras críticas hacia los sistemas, nuestras críticas hacia las empresas no son nunca constructivas, porque la sociedad mexicana está acostumbrada a decir todo lo que está mal, lo que no le gusta, pero rara vez te encuentras con una propuesta de mejora, porque no hay esa creatividad, no hay esa educación, no hay esa preparación. Solo nos quejamos sentimentalmente y no objetivamente. Y finalmente, ¿qué soluciones propones? ¿Que se pueda arreglar toda esta situación o desde dónde? Pues yo creo que a final de cuentas no podemos esperar que la gente que no está educada tome iniciativa desde su propia mano, pues porque no tienen la educación, en pocas palabras no tienen los medios para tomar una iniciativa, para motivarse. O sea, son pocos los que realmente surge de ellos una motivación a prepararse. Tendríamos los que estamos preparados, los que hemos tenido la oportunidad de educación, tomar iniciativas en torno a la educación, generar modelos pues, que realmente motiven a la gente y que realmente la educación sea incentivada en México, ¿sí? Porque muchas veces la gente que se educa termina siendo abusada por algún tipo de poderío, por algún tipo de impuesto, impuestos que se hacen al azar. Entonces, yo creo que los que hemos tenido la oportunidad de estudiar debemos, de alguna manera generar ideas. No se puede dar una solución en una sentada, pues es un problema serio, no es algo que se puede solucionar de la noche a la mañana, pero sí tendríamos que diseñar algún buen sistema para invitar a la gente a que se eduque y que esa gente encuentre un incentivo, a lo mejor un sistema de becas, a lo mejor algún tipo de impuesto enfocado a la educación, ¿sí? Porque tenemos muchos impuestos, que el IETU y que no sé qué y el bla bla bla, ¿y a dónde se van? ¿Dónde se reparte ese dinero? Entonces, a lo mejor que pudiéramos enfocar algún impuesto a la educación por medio de becas, libros, algún incentivo económico para los que decidan estudiar. Puede ser alguna alternativa o pueden ser herramientas que se pueden implementar algún diseño pues que funcione y que motive a la gente a estudiar.
Eso es lo que yo pienso. Muy bien. Muchas gracias. Ya. Soluciones. Toda la gente que ha tenido acceso a estas posibilidades y privilegios de educación debe proponer o incentivar becas y movimientos para mejorar la educación. Asimismo, remover a los que manejan todas las secretarías y sindicatos por aquellos que tengan formación sensible, firme y ética. Finalmente, un sistema más transparente de contabilidad, así como a los empresarios les exigen la contabilidad.